¿Qué tal amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy, en nuestra sección de Conociendo a nuestra gente, hablaremos nada menos que de Inés Arredondo, quien fue hija del doctor Mario Camelo Vega e Inés Arredondo. Nació el 2 de marzo de 1928. Su nombre completo era Inés Amelia Camelo Arredondo. Fue una excelente escritora culichi. Fue la mayor de 9 hermanos. Estudió en el Colegio Montferrand en Culiacán, de 1945 a 1946. Cursó estudios de preparatoria en el Colegio Aquiles Cerdán en Guadalajara y en 1947 se matriculó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió con gran maestría cuentos, novelas y ensayos. En 1958 se casó con el escritor Tomás Segovia. Entre premios y distinciones obtuvo el premio Javier Villaurrutia 1979 por su novela Río Subterráneo, así como la medalla de honor Bernardo de Balbuena en 1986 y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa 1988. Y falleció el 2 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México. La narración que hoy les presento está basada en un texto publicado en el periódico Noroeste el 6 de noviembre del 2015 por Nelly Sánchez, quien, a su vez, se basó en diálogo de voces en la narrativa de Inés Arredondo, Esther Avendaño Chen, Luna Menguante, Claudia Albarrán, personajes de Sinaloa, INEA. Entrevista con Rosa Camelo Arredondo. Así que sin más preámbulo, vamos al intro y al video. Dicen, quienes me han leído, que soy la mejor narradora de la segunda mitad del siglo XX, pero no puedo determinarlo yo. Lo cierto es que a mí, Inés Camelo Arredondo, me impactó la literatura desde muy pequeña. Tenía tan solo 6 años, cuando mi padre, el médico militar Mario Camelo y Vega, me recitó de memoria El romancero del Cid. Aquello me impresionó de tal manera que a esa edad empecé a escribir mis primeros versos. Nací en el centro de Culiacán, un 20 de marzo de 1928, mi madre fue Inés Arredondo, y fui la mayor de 9 hermanos, de los que solo sobrevivimos 7. Crecimos en una hermosa casa de techos altos y cuartos grandes, ubicada en los portales de la Ruperto L. Paliza, entre Rosales y Ángel Flores, que hoy no es más que un estacionamiento. Ahí gozaba con mis hermanos de correr por el huerto que siempre estaba lleno de frondosas lichis, limón real, sidras, mangos, limonarias y jazmines. Pero a veces sus gritos y sus peleas me enfadaban tanto que prefería encerrarme en mi cuarto a leer durante horas. A veces 4, a veces 8. El amor por las palabras y los libros lo manifesté como a los 4 años, cuando empecé a leer. Y como premio, una Navidad, mis padres me regalaron la preciosa enciclopedia de tomos, El tesoro de la juventud, que se convirtió en una fuente invaluable de información para mi apetito intelectual que cada vez crecía más. Mi infancia y juventud fueron como la de cualquier otra chica. Fui inquieta, estuve rodeada de amigas con quienes me gustaba ir a las fiestas, los bailes y la playa. Participaba en todo tipo de actividades culturales, iba a los conciertos, a las conferencias y adoraba la tambora. Una vez, a escondidas de mis padres, nos salimos a la plazuela porque estaba tocando una banda. Nos fuimos caminando en silencio a la otra esquina, pagamos otra ronda y nos pusimos a bailar. Qué gusto nos dimos al dar la vuelta a la plazuela, bailando música sinaloense. Mi casa era también el sanatorio de mi padre, y para escapar de aquel ambiente, en sus vacaciones solía ir a El Dorado a visitar a mi abuelo Francisco y a montar a caballo. El Dorado significaba la libertad de caminar ligera y olvidar los conflictos familiares, las presiones de la escuela.
Papá Pancho, como le decía, trabajaba en el ingenio azucarero, y al final de cada jornada, llegaba a casa a leernos cuentos de Andersen, Kaufman, pero Salgari y los hermanos Grimm trazó que preparaba durante todo el año. Él sembró con sus manos las huertas que yo creí que habían estado allí siempre. Ayudó a lograr la realidad que yo viví y que usé después al escribir mi literatura. Al interpretar, inventar, mitificar nuestra infancia, hacemos un esfuerzo para comprender el mundo que habitamos y buscar un orden dentro del cual acomodamos nuestra historia. En Culiacán, en la escuela y con mis padres, me sentía incrustada en una realidad ajena que me parecía informe. En cambio, en El Dorado, la existencia de un orden básico posibilitaba ser una persona armónica en el momento en que se aceptaba ese orden. Ahí se demostraba que, si crear era cosa de locos, los locos tenían la razón. Fui educada con una disciplina basada en estrictas normas religiosas. Estudié primaria y secundaria en el Colegio Montferrand en tiempos en los que las niñas bien no hacían carreras profesionales. Se les preparaba para el matrimonio con viajes, buenos modales, idiomas. Todo eso me lo dieron a mí. Siempre me interesó cultivarme, pero aquí ni siquiera había librerías. Había un señor que vendía libros y encargaba lo que yo le pedía, mi madre pagaba las cuentas. Hice el bachillerato en el Colegio Aquiles Cerdán, de Guadalajara, me fui con el apoyo de mi abuelo. Por aquella época, pasé una larga temporada en México, donde pude ver exposiciones francesas, espectáculos de música y ballet, y me convencí de que había un mundo más profundo y verdadero que quería conocer. Quise irme a estudiar filosofía a la Ciudad de México y mi padre se opuso. Fue de nuevo papá Pancho, quien me apoyó económicamente y se hizo responsable de mí. A él le debo haber podido desarrollar mi vocación por la literatura, carrera a la que me cambié, y estudiado biblioteconomía y una maestría en lengua. Cuando publiqué La Señal, mi primer libro de cuentos, en 1965, se lo dediqué. Me llamo Inés Arredondo por amor a él, porque no tuvo hijos varones y quise preservar su apellido en mí. Tuve un novio que era piloto llamado Juan Manuel López. Después me enamoré del poeta Tomás Segovia y en 1953 me casé con él. Tuvimos 3 hijos, Inés, Ana y Francisco. En ese tiempo colaboramos en la Revista Mexicana de Literatura. A mí me tocaba corregir planas, galeras, seleccionar material y hacer traducciones. En 1961 nos fuimos a vivir a Montevideo, donde estuvimos 3 años, y en 1965 nos divorciamos. Después me casé con Carlos Ruiz Sánchez, médico de profesión, que sabía apreciar la literatura y la crítica. Fui lectora de Chekhov, Katherine Mansfield y Cesare Pavese, catedrática en la UNAM y di conferencias por diversos países. Me interesé por la obra de Jorge Cuesta, sobre quien escribí un libro, y mi narrativa se reúne en 3 títulos: La Señal, Río Subterráneo, con el que gané el premio Javier Villaurrutia, y Los Espejos. Nunca escribí para ganar premios, méritos ni reconocimientos. No escribí por escribir. Busqué las palabras precisas que le dieron sentido a mi vida. Los últimos años padecí depresión e intensos dolores de columna que muchas veces me obligaban a permanecer sedada. Dejé este mundo el 2 de noviembre de 1989, y aunque sé que en mi ciudad el viejo Cine Reforma lleva mi nombre desde hace algunos años, como también un premio literario, sigo esperando que mi gente sepa de mí, por mi obra. Sigo esperando que me lean.